Sean todos bienvenidos. Estamos en su canal La Instrucción, el Inicio. Una vez más, estamos aquí para que disfrutemos de un buen rato de conocimiento. Siempre recuerde que nuestra razón de ser es que ustedes puedan tener todo este tipo de temas, puedan analizar, puedan tener un concepto crítico, puedan entonces sopesar la información, porque es que no se trata de que se queden con lo que nosotros aquí exponemos, sino también de que investiguen, ustedes mismos busquen, ustedes mismos analicen y comprueben si esta información es verídica y además de que pueda servirles en un momento dado precisamente para replantear esas ideas que tenemos ya preconcebidas, otras que aprendimos, y es por eso la importancia del conocimiento. El conocimiento es el que nos saca de la ignorancia y también de los miedos. Es el que nos ayuda a poder tener una visión amplia de todos los hechos. Cuando usted quiere aprender, ¿verdad? Cuando usted siente esa hambre, ese deseo por el conocimiento, por conocer un poco más allá, conocer la verdad, el por qué, el para qué, el de dónde, el cómo y el cuándo, ¿verdad? Entonces, por eso en este canal queremos siempre invitarles a descubrir, a aprender, a transformar, a ratificar. Es por eso que podemos gozar de, como no hacemos parte de ninguna comunidad, no estamos atados a nada, absolutamente nada, entonces tenemos esa libertad de poder enseñar, de poder exponer, mostrar el conocimiento para que todos ustedes tengan esos conceptos reales, ¿sí? Para que ustedes puedan entonces entender más fácil todo este tipo de cosas que suceden a nuestro alrededor y en especial con nuestras vidas. Hoy tenemos precisamente el tema de más evidencias acerca de qué, acerca de algo que muchos se niegan a aceptar, se niegan a creer, y a pesar de que hay millones de evidencias, pues la idea es que puedan entonces tener ese momento de que analicen, de que sopesen de una forma serena, clara, y busquen y entiendan dentro de sí mismos la posibilidad dentro de cada uno de ustedes de que realmente esto existe. Yo lo hablo, yo antes también era muy escéptico, no creía, no aceptaba, y de hecho pues obviamente tenía una concepción de acuerdo a una línea religiosa, que porque esto lo prohíbe, pero esa línea religiosa, porque hay otras líneas religiosas que no lo prohíben, ¿verdad? Entonces, cuando usted empieza a entender eso, que hay muchas cosas que nos prohíben, pero son dogmas creados por... Y lo que ellos a veces aducen es que, mire, es que aquí está escrito y hay que ponerle cuidado a lo escrito, pero lo que no le dicen es cuándo lo escribieron, quiénes lo escribieron, por qué lo escribieron, ¿sí? ¿Qué buscaban con eso, verdad? Entonces, es eso, nosotros que hemos podido profundizar, porque esa es la idea, que todos lo hagamos, es que ustedes también profundicen y entiendan, conozcan, aprendan y se desliguen de todos esos preceptos, conceptos religiosos idolátricos, y más bien comiencen a pensar con una mente clara, ¿sí? Comiencen a despertar en la conciencia, comiencen a vivir de una manera diferente, ¿sí? Por eso entonces nuestro tema, sean todos bienvenidos, pónganse incómodos, vamos a estar un ratito aprendiendo acerca de este maravilloso tema, las evidencias de la existencia de la reencarnación. La idea de nuestras almas es que vivan muchas vidas a lo largo de los tiempos, y ha sido parte fundamental prácticamente de todas las culturas,
desde la antigüedad, los egipcios, los griegos, los romanos, aztecas, creían en la transmigración de las almas de un cuerpo a otro, o sea, creían en la reencarnación, aunque actualmente no forma parte de la doctrina cristiana, pero de una forma, ¿cómo le digo yo? Está allí. Cuando ustedes leen, hablo a los cristianos, cuando leen el Nuevo Testamento que fue creado por los cristianos para los cristianos, ustedes van a encontrar una cantidad de evidencia allí que está de forma empirística allí cubierta de la reencarnación. De hecho, lo hemos hablado en otros videos, de que el Maestro Jesús habló de ello, ¿sí? Cuando le preguntan acerca de Juan, ¿sí? Y la referencia que da de Juan el Bautista es, ¿quieren saber quién es Juan? Juan es el Elías que había de venir, ¿sí? Toda la gente conocía a Juan, porque Elías hacía más de 1000 años había estado allí, ¿sí? O sea, no conocían a Elías, pero el mismo Maestro Jesús les está diciendo, Elías es este Juan, Juan es Elías, ¿sí ve? El que había de venir. Y empieza a dar testimonio de él, lo dice allí en las Escrituras. Y así van a encontrar una cantidad de evidencia en el mismo libro cristiano, en lo que llaman Nuevo Testamento, ¿sí? Ni una, ni dos, ni tres, muchas, ¿sí? Cuando habla con Nicodemo, el maestro le dice, mire, ustedes conocen el orden de la creación, desconocen la magnitud, la grandeza, el poder divino, ¿sí? Del Supremo. ¿Por qué? Porque siempre es necesario que el hombre nazca de agua y de espíritu, ¿sí? Una y otra vez. Y aún el mismo Nicodemo, siendo un maestro de la doctrina, ¿sí? De allí, dice, venga, pero ¿cómo puede un hombre viejo volver a nacer? ¿Cómo? Y dice, no, usted como que no entiende. Mire, es necesario nacer de agua y de espíritu, ¿sí? Todos es necesario, o sea, todos hacemos parte de la reencarnación, queramos o no. Lo que pasa es que de allí ya desdibujaron la cosa y unos dieron, no, está hablando del bautismo, no, está hablando de esto, cosas que ni siquiera existían, ¿sí? Pero ellos lo crearon así. Entonces, continuemos. Actualmente muchos cristianos en la reencarnación, o al menos aceptan su posibilidad, la idea de que podemos volver a vivir después de la muerte como otra persona, como miembros de un sexo opuesto, en otra etapa completamente diferente de la vida, que esto es bastante intrigante. Y en muchas ocasiones se descarta directamente por la compatibilidad que tiene con el paradigma de la realidad occidental actual, ¿verdad? Entonces, como a nosotros, para esta parte del occidente del mundo, ¿sí? Del planeta, fue la creencia cristiana, fue impuesta a filo de espada y todo eso, pues obviamente no, tenían que creer nomás en lo que les dijeran que creyeran, ¿sí? Pero a la verdad ya no estamos a filo de espada, ya tenemos la completa libertad de creer realmente, y la misma forma, la misma Biblia que llaman, de una forma intrínseca, y tiene allí, ¿sí? Condensado todos los testimonios, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, acerca de la reencarnación. Si ustedes adquieren el libro que escribió un rabino acerca de los secretos de la reencarnación, ellos, ¿sí? A quienes los mismos cristianos dicen quien les fue entregado las sagradas escrituras, o sea, el pueblo de Israel, ellos tienen allí el conocimiento de esto, y a través de ese libro ustedes van a encontrar obviamente muchas cosas que les, no dicho así, se les cae el velo de muchas cosas, porque ellos mismos conocen, que no lo gritan abiertamente, pero que aún, mire, este mismo rabino, para poder sacar ese libro, tuvo que
estar en medio de la asamblea rabínica allá en Israel para que le aprobaran todos con cartas testimoniales que amparaban, que daban autorización para que este hombre contara eso. O sea, la reencarnación es un secreto a gritos, ¿sí? Ahora, el hecho de que usted no lo crea, y cierro con esto, el hecho de que usted no lo crea no quiere decir que no exista, ¿sí ve? Entonces, sin duda, esta técnica puede ayudar a los investigadores a acceder a la mente inconsciente. ¿De qué está hablando? ¿Sí? Entonces, ¿sería la reencarnación solo una simple idea? ¿O hay evidencia real que la respalde? Muchos investigadores han abordado esta pregunta y sus resultados son sorprendentes. La práctica de llegar a vidas pasadas a través de la hipnosis es controvertida, principalmente porque la hipnosis no es una herramienta del todo confiable y sin embargo resulta interesante por los paralelismos que ofrece con otros puntos del fenómeno que permiten contrastar información de forma metodológica, ¿sí? Ahora, esta técnica puede ayudar a los investigadores a acceder a la mente inconsciente, pero la información que se encuentra allí y no debe tomarse sin más como cierta. Por ejemplo, se ha demostrado que la hipnosis puede crear recuerdos falsos, ¿sí? También, no obstante, eso no significa que la hipnosis de regresión deba descartarse de plano. La información de una vida pasada se puede verificar a través también de la investigación, de los registros alcásicos. Entonces, el caso de la reencarnación se vuelve plausible y realmente es algo cierto. El caso más famoso de la regresión a vidas pasadas a través de la hipnosis es la de Ruth Simmons en 1952. Su terapeuta Mary Paisley le animó a viajar a su mente a un tiempo anterior a su nacimiento. Y de repente Ruth comenzó a hablar con el acento irlandés y afirmó que su nombre era Brett Murphy y que vivía en el siglo XVIII en el Belfast de Irlanda. Ruth recordó muchos detalles de su vida como Brady y hubo evidencias indirectas de la veracidad de su historia. Bajo hipnosis, Brady mencionó los nombres de dos tenderos de Belfast a quienes solía comprar comida, el señor Farr y John Carrigan. ¿Sí? Tremendo esto. Eso a través de la hipnosis, ¿cierto? Durante el proceso de investigación, un bibliotecario de Belfast encontró un directorio de la ciudad de 1865 en donde se indicaba ambos nombres como proveedores alimentarios de la ciudad. Frecuentemente las personas desarrollan espontáneamente dolencias o sufren dolores desde la infancia que no se relacionan con la tendencia genética familiar o con hábitos físicos, alimentarios o psicológicos. Ya existe un buen volumen de informes investigativos que respaldan la idea de que puede tratarse del resultado de un trauma o un impacto recibido en una existencia física previa. En el libro de Harvey Real, describe que su dolor en la parte baja de la espalda, que empeoró constantemente a lo largo de los años, y limitó sus actividades. Tras una serie de sesiones de terapia de regresión, descubrí que había vivido al menos 3 vidas anteriores en las que me mataron con un cuchillo lanza en la parte baja de la espalda. Después de procesar y sanar las experiencias de vidas pasadas, mi espalda comenzó a mejorar, fue lo que dijo este hombre. Las investigaciones realizadas por Nicola Dexter, un terapeuta de vidas pasadas, ha descubierto correlaciones entre algunas de las enfermedades de sus pacientes y sus aparentes vidas pasadas. Encontró, por ejemplo, un caso de bulimia provocado por tragar agua salada en una vida anterior, un dolor persistente en el hombro y el brazo, causado por participar en una vida pasada en un peligroso juego de tira y afloja. También un miedo a las navajas y al afeitado, que era el resultado que el paciente le cercenaron la mano en una vida anterior. Esto es a montón a nivel de testimonios. Hay personas que tienen padecimientos, sufren de dolores allá internos, en los huesos, y muchas veces van donde el médico, le hacen todo tipo de exámenes o de pruebas,
y no encuentran absolutamente nada. Dicen, mire, se ve bien, no encuentro, pero es que me duele, o pero es que mire esto, mire mis síntomas, mire. Y la verdad, el médico a veces para calmar la ansiedad le manda puros placebos o cosas así por el estilo. Pero realmente, ¿por qué? Porque ellos no encuentran allí físicamente, materialmente no se ve la lesión, pero puede ser de vidas pasadas, ¿sí? Entonces, las fobias son otro aspecto que resultan reseñable para el fenómeno miedo a las alturas también, y miedo al agua, miedo a los aviones. Muchos de nosotros tenemos reservas normales sobre estas cuestiones, pero algunas personas tienen miedos tan grandes que se vuelven debilitantes. Algunos de esos miedos son completamente desconcertantes. Por ejemplo, el miedo a las sombras. Y temen cualquier cosa pero es debido a eso, a que tienen recuerdos de vidas pasadas que les marcaron su conciencia, y entonces obviamente tienen que liberarse de esto. Eso no lo hace ningún médico. Ahora, la pregunta es, ¿sabes de dónde vienen esos miedos? La respuesta, por supuesto, puede ser psicológicamente compleja, pero los investigadores creen que en algunos casos pueden haber una conexión con experiencias de vidas anteriores. En la obra de Healing Faith, el autor J.D. describe sobre su claustrofobia, que incluye una tendencia a entrar en pánico cada vez que sus brazos o piernas están restringidos. Cree que en un sueño de una vida pasada destapó un trauma que explicó su miedo, ¿sí? Comenta que una noche en el estado del sueño, dice él, me encontré flotando sobre una escena inquietante. Era un pueblo en España del siglo XV y un hombre asustado estaba siendo atado de pies y manos por una multitud burlona. Habían expresado creencias contrarias al clero y algunos rufianes locales, con la bendición de los funcionarios de la iglesia, estaban ansiosos por administrar justicia, entre comillas, ¿no? Los hombres ataron al hereje de pies y manos y luego lo envolvieron muy fuerte en una manta. La multitud lo llevó a un edificio de piedra abandonado, lo empujaron a un rincón oscuro debajo del piso y allí lo dejaron morir. Dice este hombre, dice, me di cuenta con horror de que aquel hombre era yo. En su libro Somnolence Yesterday, que autoriza que una persona en esta vida puede parecerse mucho a la persona que fue en una vida anterior. Kinney y un asistente del jefe de bomberos que vivía en Westport, Connecticut, cree que en la reencarnación de John Ben Gordon, un general confederado del ejército del norte de Virginia, quien murió el 9 de enero de 1904, él ofreció fotos de sí mismo y ciertamente tenía un parecido sorprendente con este general, más allá de compartir similitudes físicas. Kinney dice que las personas y sus encarnaciones pasadas a menudo piensan igual, se parecen incluso y comparten cicatrices faciales a veces. Otro caso similar es el del artista Peter Tinkham, quien cree ser la reencarnación del artista Paul Gauguin, y aquí también hay una semejanza física con similitudes pictóricas entre el trabajo de los dos pintores, o sea, pintan muy símil, muy iguales, y se cree que uno sea la reencarnación del otro. Existen también muchos niños pequeños que afirman recordar vidas pasadas, ¿sí? No vamos muy lejos. Si usted mira en internet, hay un niño, es un niño o una niña, de 4 años o 5 años, que da toda la información del Palacio de Buckingham y dice que es la reencarnación de Lady Di, ¿sí? Y da detalles, nunca han entrado allí, da detalles de la familia, da detalles de una cantidad de cosas que nunca fueron escritas, nunca tal. Es impresionante. Entonces, también expresan conocimientos de estos niños que no podrían provenir de sus propias experiencias. Y en los reportes de la Hoover tenemos el caso de Holly Humber, que puede servir como ejemplo de este aspecto, que dice, estamos visitando la ciudad natal de mi padre, ella nos enseñó la casa donde vivieron sus abuelos mientras crecía rápidamente. Intervino y dijo, sí, recuerdo esa casa,
Recuerdo que se limpió después de que fallecieran y te llevas aquel cortador de huevos amarillos. Y mi madre dijo que sí, que cómo sabía esto, asombrada obviamente. Y le pregunté a mi madre en qué año pasó eso y me dijo que en el año 1996. El único problema es que apenas, dice, yo nací en el 2001. ¿Se da cuenta? Tratamos de averiguar por qué sabía esto y podía describir la cocina, también todos los eventos de ese día y perfectamente y absolutamente todo. Pero ocurrió 5 años antes de que yo naciera, dice, y todavía no comprendemos por qué es esto. Pero de lo que tengo certeza es que se trata de algún tipo de recuerdo prenatal. ¿Eso qué quiere decir? De una vida pasada. Entonces, esto es una reencarnación. El investigador Vikram Rajneesh Onan cree que los patrones de la escritura resultan muy relevantes como prueba complementaria en las investigaciones de vidas pasadas. Los hallazgos de Chauhan han sido recibidos favorablemente. En la Conferencia Nacional de Científicos Forenses de la Universidad de Budin, en un niño de 6 años llamado Taransh, del pueblo de Alunamia, en India, afirmó que tenía 2 años, que anteriormente había sido una persona llamada Sadman Singh. Este otro chico había vivido en el pueblo de Shera y Tarangin, incluso sabía el nombre del padre de Satan Sadan y había sido asesinado mientras volvía a casa en bicicleta desde la escuela. Una investigación verificó los muchos detalles de Taranchi y sabía sobre la vida de este otro chico, pero el factor decisivo fue que su escritura, un rasgo que los expertos catalogan como un distintivo escrito similar a la huella dactilar, era prácticamente idéntico. ¿Sí ve? Más evidencias. ¿Se dan cuenta? El doctor Ian Stevenson en 1993 escribió un artículo titulado Marcas de nacimiento y defectos de nacimiento, correspondientes a heridas en personas fallecidas, en donde describía posibles pruebas físicas de vidas pasadas. Entre 895 casos de niños que decían recordar una vida anterior, se informaron de marcas o defectos de nacimiento atribuidos a la vida anterior. En 309 sujetos, el 35% se decía que la marca de nacimiento o defecto de nacimiento del niño correspondía a una herida generalmente mortal. Oiga, tremendo. U otra marca en la persona fallecida, cuya vida el niño decía recordar. Entonces podemos decir que alguno de estos casos podría haber sido verificado, ¿verdad? Un caso fascinante es de un niño indio que afirmó recordar la vida de un hombre llamado Maharam, que fue asesinado por una escopeta disparada a quemarropa. El niño tenía una serie de marcas de nacimiento en el centro del pecho que parecían corresponder a un disparo de escopeta, con todos los perdigones, ¿verdad? Así que la historia fue investigada. De hecho, hubo un hombre llamado Maharam que murió de un disparo de escopeta en el pecho. Un informe de la autopsia registró heridas en el pecho del hombre que correspondían directamente con las marcas de nacimiento de este nuevo niño, conformando el patrón del disparo de ese modelo del arma igualito. ¿Se da cuenta? En otro caso, un hombre de Tailandia afirmó que cuando era niño tenía distintos recuerdos de una vida pasada como su propio tío paterno. Este hombre tenía una gran marca de nacimiento en forma de cicatriz en la parte posterior de la cabeza. Y resultó que su tío murió a causa de una grave herida de cuchillo en la misma zona. El doctor Stevenson documentó varios casos como estos, muchos de los cuales pudo verificar a través de registros médicos históricos. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿cierto? Hay muchísimas evidencias. Usted también tiene recuerdos del pasado que dicen, pero esto, ¿cuándo me ocurrió? O sitios donde usted llega y le parecen que usted ya estuvo antes, ¿verdad? O también dolores que usted va al médico, no lo encuentran por ninguna parte. Es algo innegable, ¿sí? Entonces,
Asimismo, el 20% de los niños Asimismo, el 20% de los niños reportan tener recuerdos del periodo entre vidas y coincidiendo en la estructura y en los patrones recurrentes que describen el proceso desde el abandono de un cuerpo hasta el ingreso en uno nuevo. En cuanto a la hipótesis observacional del Dr. Tucker sobre cómo podía existir la reencarnación, tenemos 4 puntos. 4 puntos. La física cuántica muestra que a un nivel basal del universo, los eventos que rodean en las partículas más pequeñas únicamente ocurren una vez observadas. Esto sugiere que el mundo material sería una efusión que deriva de la conciencia y no al contrario. Aunque la idea es abiertamente debatida, este enfoque ha sido ampliamente abrazado por la multitud de físicos cuánticos, incluido el próximo Max Planck. ¿Sí? ¿Quién es ese? El padre de la mecánica cuántica. Si el mundo material, dice él, es derivado de una proyección que emana de la conciencia, no debería ser dependiente de este mundo para poder existir. Es decir, la conciencia no debería depender de un cerebro físico para existir, sino que necesita acoplarse a un cerebro humano para operar en la realidad dimensional de la física asignada. Hay un médico cirujano, el Dr. Sainz. Hoy por hoy, este hombre es neurólogo y trabaja con la Facultad de Neurología en España. Y muchos coinciden precisamente en la superconciencia, donde ellos mismos han experimentado, al hacer cirugía en cerebros y todo eso, dicen que la persona está médicamente muerta, entre comillas, y que a través de la conciencia muchísimos pacientes han tenido experiencias vívidas, han estado en otros lugares, han tenido conexiones con familiares que han trascendido muchos años antes que ellos, han conocido muchos lugares, han tal cosa, tal otra, mientras dicen el cerebro está incapacitado para poder hacer eso. Entonces tiene que ser a través de la conciencia, porque primero decían que era que estaba alterado a causa de las medicinas que le habían colocado al cerebro, ¿verdad? Entonces que por eso no había razón de hacerlo. Pero eso no es con el cerebro, es con la conciencia. Tremendo esto, ¿verdad? Por eso, hoy por hoy, a nivel de conciencia, a nivel de la reencarnación, a nivel de la transmigración de las almas, se puede, por medio de la ciencia clínica, a través de todo esto que estamos explicando, hoy por hoy lo pueden, de acuerdo a las investigaciones, hoy por hoy lo pueden afirmar que la ciencia cuántica, ¿sí?, puede dar fe en muchos aspectos de lo que tiene que ver la reencarnación. Es impresionante, es tremendo esto. Entonces, en este sentido, dice este hombre, Max Planck, que en este sentido, una vez el cerebro del vehículo físico, o sea, del cuerpo utilizado, deja de ser funcional, o sea, fallece o trasciende, pues ese cerebro, la conciencia se liberaría del traje biológico, pudiendo posteriormente acoplarse a otro vehículo o cuerpo biológico que permita una experimentación en la dimensión física asignada, o sea, en una vida asignada. Yo estoy diciendo que esto lo pueden hacer los científicos, de entonces pasar la conciencia de aquí a allá y que ellos pueden manejar la reencarnación. Nunca, no, en absoluto no, eso no es posible, ¿sí? Eso no es posible, ¿sí? Pero lo que sí es posible es que su alma pueda luego reencarnar, ¿sí? De hecho, la posibilidad que eso sea así, ¿cierto?, es no más de un 99.9%.
Entonces, regresando a los eventos relevantes dentro de la terapia regresiva, que fue con lo que empezamos el tema, hemos de sacar a colación también otro caso importante. En 1980, el doctor Bridges, jefe del Departamento de Psiquiatría del Centro Médico de Mount Sinai en Miami Beach, comenzó a tratar a una paciente llamada Catherine, una mujer de 27 años de edad que padecía graves fobias psicológicas desde la infancia. Después de los 18 meses de terapia convencional, la condición de Catherine no mejoró, incluso parecía haber empeorado. No sabía cómo explicarle la presencia de Catherine, la resistencia de Catherine al tratamiento convencional. Guins entonces decidió probar la hipnosis, un método que había utilizado con éxito para tratar a ciertos pacientes para reducir la ansiedad, eliminar fobias y cambiar malos hábitos y ayudar a recordar material reprimido. El doctor Ruiz le indicó a Catherine bajo hipnosis, ¿sí?, que regresara al momento en el que surgieron sus síntomas. El psicoterapeuta tradicional se sorprendió y se mostró escéptico cuando ella comenzó a recordar traumas de vidas pasadas que parecían ser la clave de sus pesadillas y ataques de ansiedad recurrentes. Lo que siguió fue la descripción muy detallada de la vida pasada de Catherine. Recordó que hubo una gran inundación que devastó su aldea y se murió ahogada con un bebé en brazos. Catherine tenía un profundo miedo a ahogarse. En sesiones posteriores que hacían, habló en términos claros y vívidos de una docena de vidas que había experimentado, cruzando clases, géneros, siglos y civilizaciones. Porque de antemano el hecho de que ahora tengamos acá una forma no quiere decir que así de esta misma forma vamos a venir. No siempre sucedía así, o no siempre con el mismo género masculino va a ser. Puede ser luego femenino, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a lo que desea aprender, de acuerdo al plan álmico que traiga, ¿sí? Entonces, sorprendentemente en los siguientes meses de tratamiento de Catherine, sus síntomas que están relacionados con las causas de la muerte que habían experimentado en sus vidas anteriores desaparecieron por completo. El doctor Winston no creía en la reencarnación, pero después de confirmar elementos de las descripciones de Catherine a través de registros públicos, su escepticismo se desvaneció. Entonces, su libro, Muchas mentiras, muchas verdades, Master de 1988, detalla la fascinante historia de tratamiento con Catherine, su recuerdo de una docena de vidas pasadas y su eventual curación. Inicialmente, sin que el Dr. Wins lo supiera, estaba usando una técnica a la que los hipnoterapeutas y otros se refieren como regresión a vidas pasadas. ¿Sí vio? Tremendo es. Entonces, para tratar a Catherine, el Dr. Willis le retrocedió a más de 4.000 pacientes, ¿sí?, desde 1980, y aboga por la regresión a vidas pasadas como terapia, al igual que el Dr. Stevenson afirma que ciertas fobias tienen sus raíces en experiencias de existencias previas. Curiosamente, la regresión a vidas pasadas no es una terapia denominada de la nueva era. Ha existido durante miles de años, se menciona en los yogas, en los sutras de Patanjali, alrededor de 500 antes del Maestro Jesús. Los textos sagrados hindúes, Upanishad, y practicaba también en las antiguas escuelas del misterio de egipcias, también lo hacían. Muchos escépticos descartan directamente los recuerdos de la regresión a vidas pasadas como delirios, como alucinaciones, pero surge la pregunta: ¿cómo pueden las alucinaciones o los delirios curar dolencias y fobias psicológicas graves y proporcionar información que puede contrastarse? ¿Entiende eso? Por otro lado, es interesante ver que la reencarnación puede parecer una enseñanza no cristiana, pero existe amplia evidencia histórica que sugiere que muchos de los primeros cristianos en el siglo I, después del Maestro, así como él, hablaban y creían en la reencarnación. Lastimosamente, hoy en día los etiquetan como los cristianos gnósticos.
durante ese periodo de tiempo no tenían esa etiqueta, sino que eran simplemente cristianos que seguían las enseñanzas reales del Maestro Jesús y creían en la reencarnación como él. La doctrina de la reencarnación también fue enseñada por muchos de los primeros padres de la iglesia, como fue Clemente de Alejandría, Valentinus y Basílides de Alejandría, San Justino mártir, San Gregorio y San Jerónimo. San Gregorio, obispo de Niza, fallecido en el 332 después del Maestro Jesús, escribió lo siguiente. Mire lo que escribió dice: es absolutamente necesario que el alma sea curada y purificada, y si esto no sucede durante su vida en la tierra, debe cumplirse en sus vidas futuras. Lo dijo el mismo obispo en el 332 después del Maestro. También escribió: toda alma viene a este mundo fortalecida por las victorias o debilitada por las derrotas de su vida previa. ¿A qué se estaba refiriendo? No fue hasta 5 siglos después, oiga pues, no fue hasta 5 siglos después, 500 años después, del Maestro Jesús, que en el año 553, en el segundo concilio de Constantinopla, convocado por el emperador romano Justiniano, que la doctrina de la reencarnación fue eliminada totalmente del dogma cristiano y declarada herejía. Acusados de enseñar la idea de la reencarnación, sus obras fueron prohibidas. Tremendo eso. Entonces a uno le dicen que hereje, que porque entonces, que en dónde está el plan del creador. Y yo les digo, ¿acaso por la reencarnación el creador supremo, sí, el Dios del universo, va a dejar de ser Dios o a dejar de ser creador? ¿Sí? Nunca, jamás. Entonces es necesario conocer a profundidad realmente lo que es el creador del universo para poder entonces ellos negar la reencarnación como ellos lo hacen. Ellos lo niegan desde el dogma, pero ignoran que ese dogma fue puesto, ¿sí? O sea, fue antes quitado de allí, de las sagradas escrituras que llaman, ¿sí? Fue arrancado, ¿sí? A través, perdónenme, en el siglo 500, en el año 532, fue precisamente quitado porque entonces les daña el dogma de la salvación del culpable y de una cantidad de cosas que ellos habían creado. Entonces no eran compatibles, por eso sacan de ahí la reencarnación. Pero es un hecho que existe y que es la reencarnación. Existen evidencias de que Orígenes, uno de los primeros padres de la iglesia, también enseñó la reencarnación durante su vida, pero cuando sus obras se tradujeron al latín, esas referencias se ocultaron. Guido MacGregor, una destacada teóloga cristiana, afirma en su libro Reencarnación en el cristianismo, ella declara lo siguiente: toda la evidencia escrita de la reencarnación en las primeras enseñanzas cristianas y en la Biblia fue deliberadamente suprimida por la Iglesia Católica. El pueblo judío ortodoxo conserva y tímidamente enseña estos principios de forma selectiva a los rabinos más avanzados en el libro del Zohar que ellos tienen. Asimismo, los cristianos gnósticos fueron tildados de herejes y perseguidos por la iglesia. Los cátaros, una rama cristiana de Italia y el sur de Francia, que creían en la reencarnación, también corrieron con la misma suerte. Desde entonces se logró en gran medida desarraigar, entre comillas, la creencia de la reencarnación de la conciencia pública. Sí, creyeron que había sido erradicada de la conciencia pública, pero la verdad no. Hay 3 libros que cubren la presencia de la reencarnación en las primeras enseñanzas cristianas con gran detalle. El primero se titula La reencarnación, el eslabón perdido en el cristianismo, de Elizabeth Clare Prophet, y el segundo es por qué Jesús enseñó la reencarnación del Eperpore. El tercero es El secreto de la reencarnación, escrito por un rabino judío. Entonces,
Contrariamente a la percepción popular, la reencarnación no es un sistema de creencias simplemente presentes en las religiones y culturas orientales. No, señor. La creencia en la reencarnación también estuvo presente mucho antes del nacimiento del hinduismo. La evidencia de la creencia de la reencarnación se puede encontrar en personas de diversas culturas, de diferentes partes del mundo, incluso en personas de periodos del tiempo muy diferentes, modernos, medievales, prehistóricos, culturas en Occidente, como son los antiguos griegos, los primeros romanos, los mayas, los incas, muchas tribus nativas americanas, los aztecas, los druidas de Gran Bretaña y Francia, los vikingos, los escandinavos, todos ellos creían en la reencarnación y muchos más que no alcanzo a enumerar en este video. En la realidad, ya para terminar, cuando escuchamos algo que no se ajusta a nuestra comprensión del mundo, la reacción instintiva para la mayoría de nosotros es rechazarlo, ¿verdad? Deberíamos, en vez de ahondar en ello y analizarlo, ¿sí? Por ello, al menos creo que sería interesante tener una mente abierta sobre este tema de la reencarnación y tal vez dedicar más tiempo a explorar la enorme evidencia que lo respalda antes de apresurarse a rechazarlo. La invitación es precisamente para que haga eso, para que en lugar de rechazar la reencarnación, de la cual hemos hablado en varios videos acá, ¿qué tal si más bien busca allí en internet todas las evidencias de la reencarnación desde siglos antiquísimos, y usted se va a dar cuenta que no es de algo esotérico, no es algo de brujos, ya vimos que es algo establecido por el Creador. Y de hecho, en las mismas Sagradas Escrituras usted lo encuentra ya camuflado, encriptado, digámoslo así mejor, y tal, pero está allí la evidencia, tanto en el Antiguo, lo que llaman Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, y no es una, dos, ni... Usted queda aterrado cuando usted empieza a escuchar todas estas cosas, va a aprender muchísimo y va a entender que muchas de las situaciones que ha vivido, hoy por hoy, tienen explicación, ¿sí? Y es porque es algo que es evidente, que no podemos ocultar, como son la cantidad, miles y millones de más evidencias acerca de la reencarnación. Es por eso entonces que pues esperamos que esto sea motivación para todos ustedes a buscar, a indagar y a tener ese concepto crítico, ¿sí? Y libre referente a este maravilloso tema que le atañe a usted personalmente, ¿sí? Porque esto es a cada individuo, no es que unos sí y otros no, esto es para todos, ¿verdad? Esperamos que este tema les haya sido del agrado, de la edificación, de su entendimiento. Traté de ser explícito, perdónenme que corrí mucho, y hoy quedó un poco largo este video, pero la idea es que tuvieran todo el concepto y la idea. La invitación, Dios mediante, es para la próxima semana, para que sigan viendo con nosotros, aprendiendo con nosotros a través de la instrucción, el inicio, todos estos temas. Mientras tanto, le invito para que comparta este video con otros escépticos, ¿sí? Y también para que se suscriba a nuestro canal. Mientras tanto, hasta la próxima. Bendiciones. Chao, 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 chao.